parte linda del programa Justicia en Movimiento, donde charlamos en este caso, bueno, en todos los programas vamos a charlar con los distintos actores que hacen al sector judicial, pero he venido y tenemos el honor de que esté con nosotros Luis Lozano. ¿Quién es Luis Lozano, no? Sí, la verdad que es un honor, Luis, tenerte acá. Luis, en primer lugar quiero hacerte una pequeña presentación, más allá de ser un gran amigo. Para mí sos un ejemplo en muchos sentidos. Luis es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Para el que está escuchando, la Ciudad de Buenos Aires tiene un Tribunal Superior, una corte. Vamos a charlar con Luis, nos va a contar un poco de qué se trata. Luis tiene una visión muy interesante sobre la justicia en general, sobre hacia dónde tiene que ir la justicia, qué cuestiones deberíamos apuntar. Tenemos una elección en ciernes, con lo cual va a venir un próximo gobierno. ¿Qué cosas se podrían proponer para discutir sobre el debate a nivel nacional, a nivel ciudad? Con lo cual todas estas cuestiones que tenemos y que para nosotros son fundamentales, lo vamos a estar compartiendo con vos. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, para mí es también un gran honor que se hayan fijado en mí para venir aquí, y un gusto estar acá con Juan y con Agustín, ¿no? Nada, preguntarte un poco de eso y arrancar desde acá la charla, ¿no? Primero, ¿qué significa esto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Bueno, el Tribunal Superior es la máxima autoridad jurisdiccional de la ciudad y es el equivalente a cualquier corte provincial de máximo rango. Ajá. Nuestras decisiones las puede revisar la Corte Suprema de la Nación, como las de cualquier otra autoridad máxima de Poder Judicial Provincial, y así como las de la Corte de la Nación pueden ser no revisadas en sentido técnico, pero en el fondo examinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estamos instalados en un mecanismo donde los poderes judiciales aparecen como la correa de transmisión de decisiones federales sobre lo local y supranacionales sobre lo nacional. Eso es muy interesante y siempre te lo escucho decir, porque verdaderamente es así. Cabe hacer la aclaración que cuando se reforma la Constitución en el 94, nuestro país incorpora dentro de la Constitución misma una serie de tratados internacionales con la misma jerarquía que la Constitución, con lo cual voluntariamente nosotros decidimos darle rango constitucional a muchos de esos tratados, y mucho de lo que vos decís supranacional, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, pasan a ser una instancia que en algún punto definen cuestiones locales, ¿no? Y eso va ordenando también un poco la justicia interna nuestra. Sin ninguna duda, y además creo que esto es un fenómeno que ocurre en el mundo. Todas las áreas de integración exitosas en general tienen poderes judiciales que son los que hacen de vínculo. Estados Unidos, la creación máxima que hizo en su Constitución Federal fue poner una Corte Federal que en definitiva acomoda las piezas respecto de todos los estados, y que ha tenido un desempeño muy significativo desde los comienzos en la organización estadounidense. Y en el caso de la Unión Europea, que es otra federación exitosa, fíjense que la Corte de Luxemburgo le hace cumplir las decisiones de los tratados y de las autoridades de la Unión a cada uno de los poderes nacionales, de los gobiernos nacionales, por la vía de impartir doctrina a sus jueces locales. Entonces esto es tremendo. Los últimos que entraron en esto en 1978 en la causa Nicoló, fueron los del Consejo de Estado de Francia, que son bastante resistentes, pero bueno, ahora Bruselas gobierna digamos en la toma de decisiones políticas, pero Luxemburgo es el que las hace cumplir efectivamente en los estados nacionales. Y ojo, ahora la Corte de la Unión Europea ve examinados sus fallos por la Corte de Derechos Humanos, que la Corte de Derechos Humanos uno la llama europea, pero en realidad abarca ya países que incluso son asiáticos, ¿no? Es una fuerte cesión de soberanía por parte de los países que integran estas confederaciones. El Mercosur debería ir en ese sentido, en esa dirección, tratar de lograr ciertas instituciones supranacionales, una corte común que pueda ir sentando un poco de precedentes para ir generando cierta cohesión y unificación. En mi opinión, sí. Ahora, la globalización está en marcha, no la decidimos nosotros.
nos lleva. Arrancamos. Nos puede llevar puestos o nos puede llevar transportados. Esto es un problema de habilidad nuestra. Sí, y lo importante de esto es, se busca que un organismo supranacional no intervenido por las injerencias de la coyuntura de cada país decida temas centrales como son los derechos humanos. Es decir, en cada país, sea a favor, en contra, de un lado o del otro, está inmersa dentro de una sociedad. Estos organismos son independientes, formados por jueces de diferentes países, multiculturales, de diferentes orígenes, que le dan una imparcialidad al fallo que ayuda a extrapolar ese derecho y aplicarlo en el país de una manera más independiente. Muy aguda la observación tuya. Gracias. Y verdaderamente esto debe ser tenido en consideración, y es bueno que decirlo en una emisión dirigida a un público en general, porque los jueces, cuando están en la soledad del despacho, una cosa es que decían solos y otra cosa es que estén en la oscuridad del despacho, así que no se los vea. No, al revés, el despacho tiene que tener cristalería. El hecho de que haya órganos que están por encima hace que nosotros nos comportemos mejor, sin ninguna duda. Mejor quiere decir aplicando uniformemente las reglas de juego. Después, si las reglas son buenas o malas, no las ponen los jueces, ¿no? No las ponemos nosotros. Pero tenemos que aplicarlas de un modo que todo el mundo vea que no depende de que sea Perico, Diego o José quien las recibe. Luis, arrancamos hablando, bueno, con Luis Lozano se puede hablar sobre todos los temas, y es un lujo, la verdad. Así que arrancamos hablando de lo más grande. Me gustaría que podamos hablar de 3 niveles, es decir, estuvimos haciendo un panorama sobre el tema supranacional, internacional, organismos internacionales, tribunales internacionales. Te llevo a lo nacional y después a la ciudad, si te parece. En lo nacional quiero saber, ¿cómo ves la justicia? ¿Cuál es tu opinión sobre la justicia? Y déjame preguntarte, Sí, perdón. ¿está alejada de la gente la justicia? Eso es más difícil de contestar, pero yo lo que diría es, sí, por lo menos en este aspecto que te voy a decir. Habitualmente nosotros pensamos que los órganos políticos provienen de elecciones y que los jueces no, pero que los jueces, aunque no provengan de elecciones, no tienen mandatos que provienen de los repollos. Los mandatos también vienen de las elecciones, quizás por una vía indirecta, porque, digamos, hay órganos que son representativos y que eligen los jueces. Pero el mandato de los jueces, la autoridad que ejercemos, proviene del pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de donde debe provenir? El de los litigantes. Los de afuera son de palos, tienen que ser los litigantes o los potenciales litigantes. Y vos fíjate que nosotros, así como tenemos un desequilibrio absoluto en materia de coparticipación federal de impuestos, lo tenemos también en coparticipación de justicia. Lo que elige un cordobés o un santafesino respecto de sus jueces no lo puede elegir un porteño, que es un distrito enorme. Tampoco lo que elige uno en Tierra del Fuego, que es un distrito chico. Nosotros no elegimos a nuestros jueces más que en una pequeña medida, gracias a una aplicación restringida del artículo 129 de la Constitución reformada de 1994. El día que nosotros tengamos jueces cuyo mandato en todas las áreas, y no solamente en contencioso administrativo, tributario y parte penal, el día que lo tengamos en todas las áreas, en familia, en alimentos, en divorcios, etcétera, los porteños podrán seleccionarnos mejor, más de acuerdo a su forma de ver la vida y de ver el derecho, y fundamentalmente controlar nuestro desempeño, porque esto no es un tema menor. Claro. A un compatriota de cualquiera de las provincias argentinas, lo que haga un juez en la Ciudad de Buenos Aires, en el fondo, no le interesa de modo directo. Lo puede hacer por fraternidad, por solidaridad con nosotros, pero no es nuestro problema. No es su problema, perdón, es nuestro problema. Y nosotros tenemos que asumir que, como es nuestro problema, deberíamos decidir sobre él de un modo maduro, equilibrado, pero asumiendo que el problema es nuestro. Sí, nosotros venimos viendo, yo en lo personal veo, por un lado es cierto y es una realidad que siempre el poder ha tenido la intención de ejercer cierta influencia sobre el sector judicial, que es el más neurálgico
porque define materias muy sensibles para el poder en sí. Pero pasa en cualquier país del mundo, es decir, en Noruega, en Finlandia, en Estados Unidos, en Canadá, siempre hay un intento de desborde de ese poder ejecutivo fundamentalmente, hacia el poder judicial. Lo que pasa es que en países desarrollados hay ciertas alarmas institucionales, tenés ciertas vallas de contención que pasarlas para llegar a acceder a influir directamente en el poder judicial es difícil. Tiene un costo. Tiene un costo. Fuerte. Exactamente. Sin embargo, en países en donde tenemos una situación institucional débil en algunos aspectos, esa valla es menor y es más fácil franquearla, es más fácil pasarla por arriba. Eso es un dato. Por el otro lado también noto cierto quietismo de parte del Poder Judicial en eso, en cuanto a que es verdad que no tiene una lógica distinta el judicial, es decir, no sé si va a armar una agrupación para agarrar y defender, porque no está en su naturaleza, y está bien que así sea, digo, porque los jueces tienen una función concreta, digo, no se les pide que haga política a un juez, es decir, y eso es real, está bien. Ahora, ¿cómo ves vos, por un lado, este avance hacia... Y no lo digo por este gobierno en particular, lo digo porque si uno mira hacia atrás, digo, los últimos gobiernos democráticos todos tuvieron sus cortes. Esto es una realidad, desde Alfonsín hasta el día de hoy todos pusieron su corte. Digo, ¿cómo ves eso? Bueno, yo lo que creo es que nosotros deberíamos, de una vez por todas, tratar de evitar que las cortes modifiquen su composición de un modo brusco. Esto es una regla. Es cierto que a veces no se puede impedir esto, ¿no? Es decir, muchos gobiernos se encontraron con que no tuvieron más remedio. Quizá todos, Yo diría que Menem amplió el número, pero el resto más bien se encontró con que tenía ahí vacantes. De hecho, va a ocurrir ahora. Sí. Ahora, a mí me parece que es cuestión de aprovechar para que no haya cambios bruscos. Para esto es preferible que el número sea mayor, pero no que lo cambiemos repentinamente. Quizás sería inteligente poner una corte de 9, pero llenar 2 vacantes ahora, 2 vacantes dentro de 3 años, 2 vacantes dentro de 8, no sé. ¿Por qué digo esto? Porque poner en 5 el número, que es lo que ha ocurrido, tiene varias dificultades. Primero, la tentación de aumentarlo repentinamente, que fue lo que ocurrió en la época del presidente Menem. En segundo lugar, no permite representar el arco de opiniones de la sociedad, y deben estar representadas. Esto es lo que ocurre habitualmente en Estados Unidos. Aparece un académico, aparecen minorías en la corte, aparecen visiones que son más a la izquierda y más a la derecha, aparecen jueces que tienen experiencia y se los combina. Nosotros todavía no aprendimos a hacer eso. Es más, ni siquiera estamos eligiendo bien las especialidades que van a la corte. Por ejemplo, la corte no hace derecho civil. Será muy importante el derecho civil, pero no es lo que hace. En cambio, yo le pregunto, ¿quién se acuerda de que hace tributos? Porque esto es lo que hay que tener presente. Eso sí lo hace la Corte. Los federales van ahí. Estamos hablando con Luis Lozano, quien es juez del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad. Y por ahí me gustaría bajar un poquito a la ciudad, ¿no? Sí, claro. Y preguntarte cuáles son los casos, digo, desde un ciudadano común, yo te preguntaría, ¿cuáles son los casos que más se ven en el Tribunal de la Ciudad? Digo, ¿qué es eso cotidiano? ¿Cuáles son los problemas del ciudadano de a pie? Es una pregunta muy difícil la que me hace por Juan, eso la hice. No, está muy bien, pero uno a veces no descubre con total claridad qué es lo que es importante para el ciudadano desde el ángulo del ciudadano. Es cierto que uno tiene alguna visión de esto, pero por ejemplo yo diría, miren, resolución de temas ambientales tiene importancia para el ciudadano. Cuando nosotros, de alguna manera, tratando de garantizar que no hubiera excesos en los sistemas de retención tributaria y contuvimos al sistema de retención en las cuentas bancarias en un par de situaciones, estamos de algún modo poniendo un resguardo para las empresas, pero también para el ciudadano, porque el ciudadano en definitiva le repercute el impuesto. Claro. Cuando nosotros admitimos que se levante, digamos, un pago cuya naturaleza jurídica es un poco más complicada de establecer,
para poder recoger las botellas de estas de plástico, no me acuerdo, se llama PET o algo por el estilo, pero que tienen una dificultad particular de disposición final. Estamos preocupados por el ambiente y esto repercute sobre el ciudadano. Cuando nosotros estamos preocupados de establecer cuándo se puede requisar una mochila de alguien que está en la calle y cuándo no, estamos preocupados por el ciudadano. Yo creo que todo esto lo debe ver. ¿Cuáles son las cosas que deberían también de atender los jueces locales? El derecho a los alimentos de quien se divorcia y que tiene que cargar con los hijos o con sí mismo, el régimen de visitas, las custodias, todo eso hacia lo cotidiano. Y por eso es muy importante que los criterios de las personas que emiten sentencias sobre esto tengan una relación con el pueblo de sus litigantes. Porque los argentinos somos variopintos, esto no está mal. Una cosa es que nos consideremos con igual dignidad, esto no tengo ninguna duda, y que nos querramos. Y otra cosa es que nosotros pensemos lo mismo que se piensa a 1000 kilómetros de distancia. Generalmente no ocurre, vivimos una ciudad más grande, vivimos muchas diferencias que influyen sobre nuestra forma de ver las cosas. Le cuento un poco al oyente que en materia de justicia en la ciudad pasa lo mismo que con la policía. Es decir, la Policía Federal, que se habrá escuchado en infinidad de veces decir, bueno, la tienen que traspasar, no la tienen que traspasar. Bueno, con la justicia acá en la ciudad pasa lo mismo. Hay mucha gente que no entiende o que no lo sabe esto. Hay muchas competencias, materias nacionales que deberían ya estar transfiriéndose al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pues hacías mención a algunas, por ejemplo, tema alimentos, cosas cotidianas que todavía lo siguen. Examinar la conducta de los funcionarios, aún de los jueces, es una de las que podría estar transferida y no lo está. Absolutamente. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Es decir, yo creo que es importante que los políticos pongan esto en los programas de gobierno, que en los debates para postularse para jefe de gobierno se trate el tema y que en definitiva nos pongamos a examinar para qué nos sirve tener instituciones propias. Sí. Como yo creo que esto es una cosa muy importante y me parece que mucha gente lo ve así, estoy seguro que si pudiéramos convertir esto en un punto de agenda, estaríamos todos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, no habría mucha diferencia. Nosotros, quiero aclarar, no somos iguales a un ciudadano de Córdoba o de Santa Fe. Ellos eligen sus policías y sus jueces. Claro, la ciudad no llega a ser provincia, digamos, ¿no? Digo, la provincia ha delegado a la nación, ahora la nación transfiere a la ciudad. Pero así, Juan, ¿no? Yo sin ser juez ni abogado. Si vos no sos una provincia, quiere decir que tus habitantes tienen menos derechos políticos que los que viven en una provincia. Y una cosa es Washington, que son unas cuantas manzanas, y que igualmente tiene policía propia. Claro. Sí. Ojo, Washington tiene su propia policía, ¿sabes por qué? Porque los demás están dispuestos a pagársela. Nosotros no somos 10 manzanas, nosotros somos por lo menos 3 millones de personas, entonces cuidado. Es decir, esto no es un tema menor. Estaba pensando en algo que ocurrió al entrar. Estamos sufriendo las consecuencias de un apagón donde puede haber habido una no sé si lo hubo, yo no estoy en condiciones de decirlo, pero puede haber habido una falta de alguna persona que trabaja en las calles. Si esto fuera cierto, ¿al ciudadano le importa o no le importa? Yo creo que le importa mucho que haya una sanción. Así como al interesado le importa que haya buenos jueces y que no lo sancionen porque sí. Uh-huh. Bueno, esto es lo que justifica que la ciudad tenga estas potestades. Si esto lo resuelve alguien que tiene la mira puesta en Salta y evidentemente está mirando desde lejos. Sí, y yo creo que la justicia de la ciudad tiene todas las condiciones como para poder llevar adelante un muy buen ejercicio de estas competencias nacionales. Tratamos. Sí, pero realmente funciona muy bien. Un temita que me parece importante y con esto creo que podemos ir cerrando y queremos aprovecharte en esto. Tribunales vecinales. Me parece que esto es clave y tiene muchas funciones y muchos fines. En primer lugar, yo considero la justicia como un servicio a un ciudadano, a un usuario que hace uso de eso.
yo creo que muchas veces el ciudadano no acude a la justicia en general, hablo, porque ve, entiende, percibe que o va a demorar muchísimo la resolución de su conflicto, o no se lo van a resolver, o no sabe cómo, etcétera. El acceso a la justicia ahí está un poco dificultado. Creo que acercarle la justicia a la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, para resolverle en tiempos muy breves conflictos cotidianos, como puede ser medianerías, ruidos molestos, etcétera, en ámbitos tribunales de menor cuantía, tribunales vecinales, puede ser un shock de credibilidad, de confianza que puede dar la justicia y mostrarle a la ciudadanía que efectivamente ese canal institucional que brinda el Estado es eficaz. ¿Cómo ves vos esto? Es absolutamente indispensable acostumbrarnos a que todo lo que puede ser trabajado desde el ángulo, digamos, de la resolución judicial, arbitral, mediante mediación, etcétera, que son mecanismos pacíficos de resolver las cosas, sea aplicado en nuestro medio. Algunos son aplicados. Y ahora se me ocurrió un ejemplo a propósito de algo que llegué tarde, ¿no? A propósito de la pregunta de Juan. En materia de violencia doméstica, gracias a que el delito de amenazas está colocado en la ciudad, y no porque haya muchas condenas, pero hay un trabajo sumamente eficaz de fiscales y de jueces que ponen contención a los conflictos domésticos que suelen tener consecuencias tan graves o irreparables, como todos sabemos. Bueno, esto en la Ciudad de Buenos Aires tiene realmente un peso notable, está muy bien ordenado, es muy satisfactorio y además si uno comparara lo que ocurría antes de la creación de la justicia porteña con lo que ocurre ahora, se daría cuenta cuál es la diferencia entre un mundo donde las cosas funcionan y un mundo donde no funcionaban. ¿Por qué? Porque al Estado federal esto no le importa tanto y es razonable que no le importe, tiene otras funciones más elevadas si ustedes quieren, pero en lo cotidiano funciona para resolver los problemas de violencia doméstica, funciona maravillosamente bien la justicia local. Y somos reconocidos en todas las reuniones en el interior, de jueces, de mujeres preocupadas por el problema de la violencia doméstica. Es decir, los fiscales de Buenos Aires están vistos como un aparato que se ocupa hábilmente de esto. Lo podemos hacer mejor seguramente, pero démonos cuenta que esto no puede funcionar ni perfeccionarse si la justicia esa no está colocada acá en la ciudad, claramente. Hemos hablado con Luis Lozano, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Luis, la verdad que un lujo tenerte acá, poder charlar un poco. Breve, pero realmente hemos pasado por varios temas interesantes. Unos 20 minutos hemos charlado. Gracias a ustedes, espero no haberlos aburrido y especialmente no haber aburrido a la audiencia. Espectacular, muy bueno, por lo menos para mí.